Mi esposa dice que se queda tarde en la oficina por el cierre de trimestre, pero acabo de encontrar un segundo teléfono en su maleta y mi mundo se está cayendo a pedazos. Hola a todos. Honestamente, nunca pensé que terminaría escribiendo en un foro como este. Siempre leía estas historias y pensaba, qué mal por ese tipo, pero eso nunca nos pasaría a nosotros. Mi esposa, Elena, y yo llevamos 12 años de casados, 15 juntos en total. Tenemos una casa en las afueras, un perro labrador que es como nuestro hijo, y una vida que yo consideraba, si no perfecta, al menos sólida como una roca. O eso creía hasta hace 3 horas. Todo empezó hace unos 3 meses. Elena trabaja como directora de proyectos para una firma de logística bastante grande. Es una mujer brillante, dedicada y, hasta hace poco, la persona más honesta que conocía. El cambio fue sutil al principio. Empezó a mencionar a un nuevo consultor externo, Mark. Al principio, Mark era solo el tipo molesto que no entiende cómo funcionan nuestros procesos. Luego, Mark pasó a ser bastante eficiente para ser externo. Finalmente, Mark dejó de ser mencionado por completo. En retrospectiva, ese silencio fue la primera señal de alarma que decidí ignorar por pura confianza. Las horas extras comenzaron en octubre. Ella decía que el cierre de año venía pesado, que la fusión de la empresa estaba exigiendo demasiado de su equipo. Yo, como el esposo que intenta ser el pilar de apoyo, me encargué de todo en casa. Limpiaba, cocinaba, sacaba al perro y le dejaba la cena lista en el microondas con una nota de "Te amo, descansa". Ella llegaba a las 11 p.m., se duchaba de inmediato. Otra señal que ignoré decía que se sentía sucia por el aire acondicionado de la oficina y se quedaba dormida al instante. El sexo, que solía ser regular y apasionado, se volvió algo de una vez al mes y siempre se sentía como si ella estuviera cumpliendo una tarea administrativa. Hoy, Elena me dijo que tenía que ir a una cena de equipo para celebrar que habían entregado un reporte a tiempo. Se fue muy arreglada, con ese vestido azul que siempre guardamos para ocasiones especiales. Me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. A los 20 minutos, me di cuenta de que se había olvidado su computadora portátil. Como mañana tiene una presentación importante, pensé en llevársela a la oficina para que no tuviera que pasar por casa temprano. Fui a su despacho en casa para buscar su maletín. Al levantarlo, sentí que pesaba más de lo habitual. No soy un hombre entrometido, de verdad que no lo soy, pero algo en mi estómago dio un vuelco. Una intuición primitiva, ese escalofrío que te recorre la nuca cuando sabes que algo no encaja. Abrí el compartimento lateral, esperando encontrar cables o carpetas. En su lugar, encontré un estuche de maquillaje pequeño que ella nunca usa. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda, había un iPhone negro, un modelo más antiguo, encendido y sin contraseña. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae. Lo desbloqueé. Solo había una aplicación de mensajería instalada, Signal, y solo un contacto, M. No tuve que leer mucho para que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. No eran solo mensajes de trabajo, eran fotos. Eran detalles de encuentros en hoteles que yo ni siquiera sabía que existían en nuestra ciudad. Eran mensajes de ella diciéndole que no podía esperar a dejar de fingir en casa para estar con él. La parte más dolorosa fue ver las horas de los mensajes. Mientras yo le enviaba mensajes de "espero que no estés muy cansada, te extraño", ella le respondía a él ya se durmió, llámame. Me senté en el suelo de su oficina, en la oscuridad, con ese teléfono brillando en mi mano como una granada a punto de estallar. Cada mensaje era una puñalada. Llevan 6 meses. No fue un desliz de una noche. Fue una vida paralela construida sobre mis cenizas. Decía que yo era predecible, que nuestra vida era asfixiante y que la hacía sentir viva de nuevo. Ahora mismo son las 11:45 p.m., escuché su auto estacionarse en la entrada hace 5 minutos. Estoy sentado en la sala, con las luces apagadas y ambos teléfonos, el suyo oficial y el secreto, sobre la mesa de centro. Puedo oírla tararear una canción mientras abre la puerta. No tiene idea de que su fachada acaba de colapsar. No sé si gritar, llorar o simplemente pedirle que se vaya. Siento que el hombre que entró por esa puerta hace 10 años ha muerto esta noche. Ella acaba de entrar a la sala. Cariño, ¿por qué estás a oscuras?, me pregunta con esa voz dulce que ahora suena a veneno. Voy a encender la luz ahora. Encendí la lámpara de pie que está junto al sillón orejero. La luz amarillenta inundó la habitación, revelando a Elena de pie en el umbral de la sala. Se veía radiante. El vestido azul le entallaba perfectamente y su cabello tenía ese brillo de haber pasado una noche agradable. Pero cuando sus ojos bajaron de mi rostro hacia la mesa de centro y vieron el iPhone negro junto a su teléfono personal, su expresión cambió de una confusión fingida a un terror absoluto en menos de un segundo. Fue como ver una máscara de porcelana romperse en cámara lenta. ¿Qué es esto, Elena?, pregunté. Mi voz no sonó como la mía. Sonó hueca,
despojada de cualquier rastro de afecto, como si viniera de una cueva profunda. Ella se quedó paralizada. Por un momento, el silencio en la casa fue tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj en la cocina y mi propia sangre pulsando en mis oídos. Ella dejó caer su bolso al suelo. El golpe sordo contra la madera pareció el disparo de salida para una serie de mentiras que yo ya sabía que vendrían. Cariño, puedo explicarlo. Eso no es lo que parece, balbuceó. Se acercó un paso, extendiendo una mano hacia mí, pero yo retrocedí como si su toque fuera a quemarme la piel. No me llames cariño, le espeté. No mientras ese teléfono todavía tiene la pantalla encendida con los mensajes de M. Lo leí todo, Elena. Leí lo de los hoteles. Leí lo de que soy predecible. Leí cómo te burlabas de las cenas que te dejaba preparadas mientras tú estabas revolcándote con él en un Holiday Inn a 10 kilómetros de aquí. Ella intentó la táctica del gaslighting inmediato. Es increíble cómo alguien a quien crees conocer puede transformarse en un extraño en un parpadeo. Me dijo que el teléfono era de una amiga de la oficina que estaba pasando por un divorcio difícil y que ella solo lo guardaba para que el esposo de su amiga no lo encontrara. Me dijo que los mensajes eran bromas internas y que yo estaba sacando todo de contexto porque estaba estresado por el trabajo. ¿Me crees estúpido?, le pregunté, sintiendo una risa amarga subir por mi garganta. Hay fotos, Elena, fotos que no se le envían a una amiga. Hay fechas que coinciden con cada vez que me dijiste que tenías que quedarte hasta tarde por el cierre de trimestre. El cierre de trimestre se llama Mark. Él es el que te supervisa las horas extras. Al escuchar el nombre de Mark, sus hombros cayeron. La fachada se desmoronó por completo. Se desplomó en el sofá frente a mí y comenzó a llorar. Pero no era el llanto de alguien que siente el dolor de haber lastimado a la persona que ama, era el llanto de alguien que ha sido atrapado. Hay una diferencia sutil pero devastadora en el tono de esos sollozos. Pasamos las siguientes 3 horas en un ciclo infernal de confesiones a medias. Es lo que en los foros llaman trickle truth o verdad a cuentagotas. Primero admitió que solo se habían besado una vez. Luego, ante mi silencio sepulcral, admitió que habían salido un par de veces. Finalmente, bajo la presión de las pruebas que yo tenía en mi mano, admitió que la aventura llevaba 6 meses. 6 meses de mirarme a los ojos cada mañana, de besarme antes de irse a dormir, de permitir que yo hiciera planes para nuestras vacaciones de aniversario, todo mientras planeaba su próximo encuentro con él. Lo que más me dolió no fue solo el acto físico de la traición, fue el robo de mi realidad. Durante medio año, yo viví en una versión de nuestra vida que no existía. Cada vez que ella me decía, te amo, estaba mintiendo. Cada vez que me pedía que sacara al perro porque estaba cansada de una reunión, estaba hablando con él. Me sentía como si estuviera caminando sobre un suelo que de repente se convirtió en líquido. Nada de lo que recordaba de los últimos meses era real. Fue solo una distracción, te lo juro, decía ella entre sollozos, tratando de agarrar mis manos. Él no significa nada. Es solo que me sentía sola, sentía que nos habíamos vuelto rutina y él me prestaba atención. Pero tú eres mi esposo, tú eres mi hogar, tu hogar. Me puse de pie, sintiendo una huida de náuseas. No quemas tu hogar para sentirte un poco más caliente, Elena. Tú no solo buscaste atención, construiste una infraestructura de mentiras. Compraste un teléfono secreto. Engañaste a tu familia, a tus amigos, a mí. Hiciste que me sintiera culpable por no ser lo suficientemente emocionante, mientras yo me desvivía por hacerte la vida más fácil. Le pedí que me diera su teléfono personal. Al principio se negó, pero luego me lo entregó con dedos temblorosos. No había mucho ahí, lo cual confirmaba que el iPhone negro era su centro de operaciones para la infidelidad. Sin embargo, vi que tenía instalado Uber. Revisé el historial de viajes. Docenas de viajes a un complejo de apartamentos en el centro. El apartamento de Mark. La parte más oscura de mi mente quería destruir algo. Quería llamar a Mark. Quería romper los muebles. Quería gritar hasta que los vecinos llamaran a la policía. Pero en lugar de eso, sentí un frío glacial. Una calma que me asustó a mí mismo. Fui a nuestra habitación, saqué una maleta grande del armario y empecé a lanzar su ropa dentro. Sin doblar, sin cuidado. Solo montones de seda y algodón volando por el aire. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella desde la puerta, con la voz rota. Te vas, dije sin mirarla. Vete con él. Vete a su apartamento en el centro, el que tanto has visitado últimamente. Si él te hace sentir tan viva, ve a vivir con él. Yo no voy a pasar un minuto más bajo el mismo techo que una extraña que se viste como mi esposa. Ella suplicó. Se puso de rodillas, literalmente. Me dijo que no tenía a dónde ir, que era tarde. Pero yo ya no veía a la mujer con la que me casé en la playa hace 12 años. Veía a la mujer que escribió en Signal que no podía esperar a dejar de fingir conmigo. Esa frase estaba grabada a fuego en mi cerebro. Terminé de llenar la maleta y la arrastré hasta la puerta principal. La saqué al porche y la dejé allí. Luego regresé,
La tomé del brazo, con firmeza pero sin violencia, y la escolté hacia la salida. Ella gritaba que lo sentía, que podíamos ir a terapia, que todo era un error. Un error es comprar el pan equivocado, Elena. 6 meses de engaños es una elección, le dije antes de cerrar la puerta con llave. Me senté en el suelo de la entrada, apoyando la espalda contra la madera fría de la puerta. Podía oírla llorar afuera, llamando a mi celular una y otra vez. Puse mi teléfono en modo avión. El silencio de la casa, que antes me resultaba acogedor, ahora se sentía como el silencio de una tumba. Miré al perro, que me observaba con confusión desde el pasillo. Ni siquiera él entendía por qué su madre estaba del otro lado de la puerta. Ahora estoy aquí, escribiendo esto en mi laptop mientras el sol empieza a salir. Ella finalmente se fue hace una hora, supongo que llamó a un taxi o a su M. No he dormido ni un segundo. Mi mente está repasando cada conversación de los últimos meses, buscando más pistas, más momentos donde fui el idiota que no quiso ver. Mañana tengo que llamar a un abogado, pero primero, tengo que decidir si voy a destruir la carrera de Mark, porque sé exactamente dónde trabaja y quién es su jefe. El sol de la mañana entró por las ventanas de la sala con una crueldad innecesaria. No hubo alivio con el amanecer, solo la confirmación física de que mi vida, tal como la conocía, había dejado de existir. Pasé las primeras horas de la luz del día en un estado de trance, moviéndome por la casa como un fantasma. Recogí la copa de vino que ella había dejado a medio tomar la noche anterior, el bolso que tiró al suelo y el iPhone negro que seguía sobre la mesa, cargado de secretos que aún no terminaba de procesar. A las 8 a.m., mi teléfono personal estalló. No era ella, era su madre, mi suegra. Durante años la quise como a una segunda madre, pero su voz al otro lado de la línea fue el primer indicio de que la red de mentiras de Elena era mucho más amplia de lo que mi corazón podía soportar. Hijo, por favor, Elena me llamó destrozada. Dice que tuviste un ataque de ira, que la echaste a la calle por un malentendido con un compañero de trabajo. Tienes que calmarte, las parejas tienen baches, pero no puedes tratarla así después de 12 años. Me quedé helado. Un malentendido, un ataque de ira. Elena ya estaba construyendo la narrativa donde yo era el villano inestable y ella la víctima de un marido celoso. En ese momento comprendí que no solo estaba luchando por mi matrimonio, sino por mi reputación y mi cordura. Marta, le dije, tratando de que mi voz no temblara, Elena no te contó sobre el segundo teléfono, ¿verdad? No te contó sobre los 6 meses de hoteles ni sobre el departamento en el centro. Si quieres ayudarla, prepárale una cama, porque a esta casa no vuelve más. Colgué antes de que pudiera responder. La traición de Elena era una cosa, pero darme cuenta de que estaba dispuesta a usar a su propia familia para encubrir su rastro me dio la fuerza que me faltaba para pasar de la tristeza a la acción táctica. Fui al despacho, encendí mi computadora y empecé a hacer lo que mejor sé hacer como analista de datos: buscar patrones. Entré en nuestras cuentas bancarias compartidas. Siempre confié en ella para las finanzas, pero al revisar los estados de cuenta de los últimos meses, el patrón emergió con la claridad de un tumor en una radiografía. Retiros de efectivo de $200 casi todos los viernes. Cargos en restaurantes de lujo en ciudades donde ella supuestamente tenía conferencias. Incluso encontré un cargo de una joyería que nunca vi en nuestra casa. Ella no solo me estaba engañando, estaba usando el dinero de nuestros ahorros para la jubilación para financiar su romance con Mark. Cada clic del ratón era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Pero el golpe de gracia llegó cuando revisé nuestra cuenta de almacenamiento en la nube. Tenemos una carpeta compartida para fotos familiares. Entré en la papelera de reciclaje y ahí estaban fotos que ella creyó haber borrado para siempre. Fotos de ellos dos en una cabaña que reconoció al instante. Era la cabaña de mis padres en la montaña, el lugar donde le pedí matrimonio. Ver a ese tipo, Mark, sentado en el porche de mi familia, sosteniendo una cerveza y sonriendo mientras ella tomaba la foto, me provocó una náusea física que me obligó a correr al baño. Ya no había vuelta atrás. No habría terapia, no habría perdón. Esto era una demolición total. Llamé a un abogado que un amigo me había recomendado hace tiempo por un caso de negocios. Se llama Ricardo, y es conocido por ser un tiburón en divorcios contenciosos. Le conté la situación brevemente. Su respuesta fue fría y profesional, justo lo que necesitaba. No borres nada, me ordenó. Haz copias de seguridad de ese teléfono secreto en 3 lugares distintos. Descarga los estados de cuenta. No hables con ella, no le envíes mensajes de texto insultándola, no le des material para que te acuse de acoso. Si ella vuelve a la casa, no le impidas la entrada si ella tiene derecho legal, pero no estés solo con ella. Graba todo con tu teléfono si es necesario. Siguiendo sus instrucciones, pasé la tarde documentando la infamia. Creé una hoja de cálculo con cada mentira, cada viaje de negocios y cada gasto injustificado. Fue un proceso masoquista, pero necesario. Descubrí que Mark no era solo un consultor,
era un exnovio de la universidad con el que ella se había reencontrado por LinkedIn un año atrás. La historia de El tipo molesto del trabajo fue una pantalla de humo diseñada desde el primer día para desarmar mis sospechas. Mientras terminaba de organizar los archivos, escuché un ruido en la entrada. Mi corazón se aceleró. Miré por la cámara del timbre inteligente. Era ella, pero no venía sola. Estaba con su hermano menor, Javier, un tipo que siempre me había caído bien. Parecía que venían por más ropa. Abrí la puerta antes de que usaran la llave. Me paré en el umbral, bloqueando el paso. Javier, puedes entrar, dije con calma. Elena, tú te quedas afuera. No puedes hacerme esto, gritó ella. Tenía los ojos hinchados y se veía demacrada, pero ya no sentía compasión. Es mi casa también. Legalmente, tienes razón, respondí, mostrando mi teléfono donde ya estaba grabando. Puedes entrar si quieres, pero te advierto que cada palabra que digas será usada en el juicio de divorcio. Javier, si quieres ayudarla, entra y saca lo que necesite para una semana. El resto se quedará aquí hasta que los abogados hablen. Javier me miró con una mezcla de lástima y vergüenza. Él sabía. Pude verlo en su forma de evitar mi mirada. Lo siento, tío, susurró mientras pasaba a mi lado. Me quedé en silencio mientras él subía las escaleras. Elena intentó hablarme desde el porche, tratando de apelar a nuestros recuerdos, a los viajes que hicimos, a la promesa de, en la salud y en la enfermedad. Pero cada vez que abría la boca, yo solo visualizaba la foto de Mark en la cabaña de mis padres. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Elena? Le dije, interrumpiéndola. Ayer me sentía morir porque pensaba que te había perdido. Hoy me doy cuenta de que nunca te tuve. La mujer de la que me enamoré no existe. Es una construcción que hiciste para tener una vida estable mientras buscabas tu dosis de adrenalina en otros brazos. Vete con él, de verdad. Deseo que terminen juntos porque se merecen el uno al otro. Se merecen una relación construida sobre la traición, porque eso es lo que son. Javier bajó con 2 maletas más. Ella intentó entrar una última vez, pero él mismo la detuvo suavemente por el brazo. Vámonos, dijo él. Esto ya terminó. Cuando cerré la puerta por segunda vez, la casa se sintió más grande, pero menos vacía. La adrenalina estaba empezando a bajar y el peso de la realidad legal se asentaba. Mark todavía no sabía que yo sabía. Él tenía una esposa y 2 hijos en otra ciudad. Elena me había dicho que él era soltero, otra mentira más. Mañana, después de mi cita con el abogado, Mark recibiría un paquete anónimo en su oficina, y su esposa recibiría un correo electrónico que cambiaría su vida tanto como la mía cambió anoche. Si yo me hundía en este infierno, no iba a hacerlo solo. No dormí nada esa segunda noche. Pasé las horas de oscuridad frente a la pantalla de mi ordenador, puliendo lo que mi abogado llamó la carpeta de pruebas irrefutables. El dolor se había transformado en algo mucho más útil, una determinación gélida. Había descubierto que Mark no solo era un adúltero, sino que su posición como consultor externo en la empresa de Elena violaba múltiples cláusulas de ética corporativa de la firma. Su relación no era solo una traición hacia mí, era un conflicto de intereses masivo que ponía en riesgo la cuenta de la logística. A las 9 a.m. del lunes, estaba sentado en la oficina de Ricardo. Él revisó los documentos con una ceja levantada, impresionado por la cantidad de metadatos que había logrado extraer de las fotos del iPhone secreto. Esto es devastador, dijo Ricardo, cerrando la carpeta. No solo tenemos pruebas de la infidelidad para el divorcio en un estado de culpa, sino que tenemos evidencia de malversación de fondos compartidos. Ella gastó casi $15,000 de vuestra cuenta de ahorros en hoteles, cenas y regalos para este tipo. Vamos a recuperar cada centavo. ¿Pero qué quieres hacer con la información de la empresa? Quiero que la verdad salga a la luz, respondí con sencillez. No voy a mentir, pero tampoco voy a proteger a quienes destruyeron mi paz. Salí de la oficina con una sensación de propósito. Mi primera parada no fue el trabajo, sino una oficina de correos. Envié un paquete certificado a la dirección de la esposa de Mark en la ciudad vecina. Dentro no había insultos, solo una memoria USB con las capturas de pantalla de Signal y las fotos de la cabaña. Ella merece saber con quién vive, me dije a mí mismo, tratando de convencer de que no era solo por despecho. Luego, hice algo que me costó más trabajo. Llamé al director de recursos humanos de la empresa de Elena. Él era un conocido casual de nuestras fiestas de Navidad. Le pedí una reunión, personal y urgente. Cuando llegué a su oficina una hora después, él me recibió con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio mi rostro. Le entregué una copia de los registros de gastos que Elena había pasado como gastos de representación, y que en realidad eran citas con Mark. También le mostré el contrato de consultoría de Mark, donde se estipulaba claramente la prohibición de relaciones sentimentales con directivos de la firma por razones de cumplimiento legal. Esto es un desastre para la firma, Carlos, dijo el director, frotándose las sienes. Elena es una de nuestras mejores piezas, pero esto es inaceptable. El departamento legal tendrá que intervenir.
Salí del edificio sintiendo un peso inmenso, pero también una extraña ligereza. Mientras caminaba hacia mi coche, vi a Elena entrar por la puerta principal de la empresa. Llevaba gafas de sol grandes, probablemente para ocultar los ojos hinchados. No me vio. Fue la última vez que la vi en su papel de exitosa directora de proyectos. Sabía que, para el final del día, su carrera en esa empresa habría terminado. A media tarde, el teléfono empezó a arder. Elena me llamó 30 veces. Me envió mensajes desesperados, pasando del arrepentimiento a la furia ciega. ¿Qué has hecho? Me han despedido. Me han escoltado fuera del edificio como a una criminal. Has destruido mi vida, Carlos. ¿Es esto lo que querías? Después de 12 años, ¿así es como me lanzas a los leones? No respondí, bloqueé su número, pero entonces entró una llamada de un número desconocido. Era Mark. Escúchame, imbécil, gritó Mark. Su voz temblaba de ira y miedo. Mi esposa me ha echado de casa. No tengo dónde ir y ahora la firma me va a demandar por incumplimiento de contrato. Has arruinado todo por un puto despecho. Si crees que esto se va a quedar así, Mark, lo interrumpí con una calma que me sorprendió. Tú no perdiste nada que fuera tuyo. Perdiste una vida que robaste y un trabajo que pusiste en riesgo. No me llames nunca más. La próxima vez que escuches de mí, será a través de una orden de alejamiento. Colgué. El silencio volvió a mi coche, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la víctima que no entiende qué pasa, sino el silencio del superviviente que ha empezado a limpiar los escombros. Regresé a casa y encontré a mis padres esperándome en el porche. Mi madre me abrazó y finalmente, por primera vez en 48 horas, lloré. Lloré por los 12 años perdidos, por la casa que ahora se sentía vacía, por el futuro que ya no existiría. Lloré porque, aunque había ganado la guerra táctica, el premio era una soledad que me aterraba. Esa noche, mientras cenaba solo un tazón de cereales en la cocina, recibí un correo electrónico de Elena desde una cuenta nueva. El tono había cambiado. Ya no había gritos. Carlos, estoy en un motel. No tengo dinero disponible porque Ricardo bloqueó las cuentas. Javier no me deja quedarme en su casa porque le contaste lo de la cabaña. Por favor, solo quiero hablar. Cometí un error, estaba confundida, pero no merezco morir de hambre en la calle. Por favor, recuérdanos. Miré el correo durante mucho tiempo. Recordé el día de nuestra boda, como ella se reía mientras bailábamos nuestra canción. Pero luego miré el iPhone negro que todavía estaba sobre la mesa, con el fondo de pantalla que ella había puesto, una foto de Mark sonriendo. Borré el correo y vacié la papelera de reciclaje. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Mañana empezaría el proceso de vender la casa. Ya no podía soportar el olor de su perfume impregnado en las paredes. Cada rincón tenía un recuerdo que ahora estaba manchado de cinismo. Sin embargo, todavía faltaba una pieza en este rompecabezas. Alguien más había estado ayudando a Elena a ocultar sus rastros, alguien que yo consideraba mi mejor amigo. Había una pregunta que me carcomía durante las largas noches de insomnio posteriores a la expulsión de Elena: ¿cómo pudo ocultarlo tanto tiempo? Una aventura de 6 meses, con un segundo teléfono y escapadas frecuentes, requiere una logística que una sola persona, por muy astuta que sea, rara vez puede gestionar sola. La respuesta llegó de la manera más dolorosa posible, cerrando el círculo de la traición. 2 días después de que Elena fuera despedida, recibí un mensaje de mi mejor amigo desde la infancia, Lucas. Carlos, tío, siento mucho lo que está pasando. Si necesitas tomar unas cervezas y desahogarte, avísame. Acepté. Necesitaba un rostro familiar. Nos vimos en el bar de siempre, pero mientras Lucas hablaba, noté que evitaba los detalles. No me preguntaba cómo lo descubrí, solo se limitaba a decir que las mujeres son complicadas. En un momento, Lucas fue al baño y dejó su teléfono sobre la mesa. Una notificación iluminó la pantalla. Era un mensaje de Elena. ¿Ya hablaste con él? ¿Estabas tranquilo? Por favor, convéncelo de que no me quite la parte de la casa. El mundo volvió a detenerse. Entré en el chat de ellos dos. No solo había mensajes recientes, había conversaciones de hace meses donde Lucas le advertía a Elena: Carlos sospecha algo, hoy me preguntó por qué no estabas en la oficina cuando pasé a buscarte. Ten cuidado. Mi mejor amigo, el hombre que fue mi padrino de boda, había servido de vigía para su infidelidad. Él sabía de Mark, él sabía de los hoteles. Incluso habían bromeado sobre lo ciego que era yo por confiar tanto. No grité, no armé un escándalo. Simplemente tomé mi chaqueta, puse el dinero de mi cerveza sobre la mesa y me levanté. Cuando Lucas regresó y me vio a punto de irme, supo que yo lo sabía. Su cara se puso pálida. Carlos, espera, ella me puso en una situación imposible, empezó a decir. No, Lucas, tú elegiste bando, y no fue el mío. No vuelvas a dirigirme la palabra en tu vida. Esa fue la última vez que vi a alguien de mi vieja vida. Fue el punto de quiebre final. Si algo me enseñó esta experiencia es que, cuando el barco se hunde,
descubres quién está dispuesto a ayudarte a remar y quién estaba ayudando a abrir los agujeros en el casco. El proceso de divorcio fue una carnicería legal de 6 meses. Gracias a la carpeta de pruebas y a la excelente labor de Ricardo, el juez fue implacable. Debido a la malversación de fondos maritales para financiar su aventura y el uso de propiedades familiares, la cabaña, Elena no obtuvo la compensación que esperaba. Tuvimos que vender la casa y dividir lo que quedaba, pero yo logré recuperar la mayor parte de mis ahorros. Ella terminó viviendo en un pequeño apartamento alquilado, trabajando en un puesto administrativo de bajo nivel en una empresa pequeña. Su reputación en el sector logístico quedó destruida tras el informe de ética. Mark, por su parte, desapareció del mapa. Su esposa le pidió el divorcio esa misma semana y, según escuché, terminó perdiendo su licencia de consultoría. La pasión ardiente que Elena y Mark decían tener no sobrevivió a la luz del día ni a la ruina financiera. Resulta que el amor prohibido es mucho menos atractivo cuando tienes que pagar facturas y lidiar con abogados de divorcio. Hoy, 8 meses después, estoy sentado en el balcón de mi nuevo apartamento. Es más pequeño que la casa, pero tiene una vista increíble del parque. El silencio aquí ya no es pesado ni fúnebre, es pacífico. He vuelto a hacer senderismo, algo que Elena odiaba y que yo dejé de hacer por complacerla. El perro está echado a mis pies, feliz en su nuevo hogar. Ayer recibí un último mensaje de Elena. Era un correo largo, lleno de remordimientos, pidiéndome perdón por haber destruido lo mejor que tuvo. Decía que Mark la había dejado en cuanto las cosas se pusieron feas y que se sentía sola. No sentí odio al leerlo. Tampoco sentí satisfacción por su desgracia. Sentí algo mucho más poderoso que indiferencia. Ya no es la mujer con la que me casé, es solo una lección de vida muy costosa. Le respondí con una sola frase antes de bloquear su correo definitivamente: espero que encuentres la paz que yo finalmente encontré, pero por favor, no vuelvas a buscarme. A veces, la vida tiene que desmoronarse por completo para que puedas construir algo real sobre los cimientos de la verdad. Me tomó 12 años darme cuenta de que estaba viviendo en una ficción, pero prefiero una realidad dolorosa a una mentira cómoda. Mañana tengo una cita con una mujer que conocí en un grupo de montaña. No sé si llegará a algo, pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de lo que vendrá. He recuperado mi tiempo, he recuperado mi casa mental. Y lo más importante, he recuperado al hombre que se había perdido tratando de salvar a alguien que nunca quiso ser salvado. Para todos los que están pasando por esto en Reddit, duele, y el dolor se siente eterno al principio. Van a querer perdonar, van a querer creer las mentiras. No lo hagan. Miren los hechos, protejan sus finanzas y corten el cáncer antes de que los mate. Al otro lado de este infierno, el aire es mucho más puro.